buenas y bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy el mundo y todos los que de alguna manera nos identificamos con que podemos construir un mundo mejor entre todos, basado en la buena voluntad. Estamos celebrando el nacimiento de un hombre que fue uno de esos hombres que viene a marcar pues el destino, viene a cambiar su realidad y la de todos nosotros. Hoy estamos aquí rindiéndole honor a Martin Luther King. Nació en 1928, un 15 de enero de 1928, muere 1929. Muere a los 39 años de edad en 1968 y deja una marca indeleble, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Vamos a ver este reportaje que hemos preparado para ustedes y después iniciaremos nuestro análisis de este hombre. El objetivo es crear una situación de crisis generalizada que abra inevitablemente la puerta a las negociaciones. Así pudo resumir Martin Luther King Jr. su testamento de acción sociopolítica. Encarar pacíficamente un contexto en el cual, a pesar de los elementos en contra, la movilización pueda desestabilizar el panorama hasta llegar al punto de ebullición. Ese fue el basamento de no violencia protagonizado por el pastor bautista, que llevó siempre en alto los principios de Gandhi, de no cooperación hasta cada rincón del sur estadounidense. Las batallas de King comenzaron contra la segregación racial en autobuses, escuelas e instituciones públicas, cuando Rosa Parks se negó a cederle su puesto a un blanco como indicaba la ley en diciembre de 1955. King organizó un boicot al sistema de autobuses de la ciudad de Montgomery, que duró más de un año y que terminó con el veredicto de la Corte Suprema de eliminar la separación racial en los autobuses públicos. Fue el primer éxito notable de King, quien continuó ejerciendo estrategias no violentas en Albany, Birmingham, Chicago y Washington. Su modus operandi consistía en organizar los entes afroamericanos regionales en huelgas o paros civiles que presionaran a las autoridades locales, que debían responder a las solicitudes hechas por la comunidad negra. La cúspide mediática vendría el 28 de agosto de 1963, con la marcha hacia Washington que reunió a más de 250,000 personas, donde King emitió su más recordado discurso. I have a dream. Yo tengo un sueño. I have a dream today. Un sueño que comparte con nosotros, que sin lugar a la duda nos ha calificado a todos como seres humanos de una u otra manera. Y precisamente tengo aquí a dos personas que el sueño de Martin Luther King los califica de una manera muy particular. Ramón Saúl Sánchez y también tengo aquí al doctor Darcy Ferrer. Al doctor Darcy Ferrer lo califica en Cuba de una manera muy particular. A Ramón aquí en los Estados Unidos. Dos realidades, pero básicamente un mismo fin. Conseguir la libertad desde un país también esclavizado y del cual todos nos sentimos que tenemos una obligación. Ramón encuentra a Martin Luther King en la cárcel. Viene de una juventud donde su visión para la liberación de Cuba era la que compartían muchas personas en ese momento, era a través de la lucha armada. Ramón asume esa responsabilidad muy joven y esa responsabilidad lo lleva a las cárceles de Estados Unidos, donde es condenado a 9 años, cumple 5, y en las cárceles de Estados Unidos no solamente encuentra a Martin Luther King, sino abandona la violencia y empieza a predicar el evangelio que este señor nos dejara aquí en los Estados Unidos. Ramón, primero que todo, ¿cómo es que tú encuentras la justificación teórica de dejar la lucha armada? Te abrazas a Martin Luther King en un momento en que aquí en Miami, en que en el mundo todavía la lucha de la manera que él la plantea no era aceptada. Mira, Roberto, yo creo que la lucha armada plantea siempre un conflicto que es para lograr un fin hermoso como la libertad, tener que emplear algo tan horrible como la guerra, como la violencia, ¿no? Y esto me permitió, este encarcelamiento me permitió tiempo para meditar mucho acerca de esto, hasta que un día, convencido de que los métodos tenían que ser tan humanos como el fin que buscábamos, me convencí que la lucha cívica no violenta era el camino mejor que podría usar el cubano para hacerse libre. A ti te atacaron mucho y te han atacado mucho. Te han dicho pacifista, te han dicho que tira florecita, han equivocado la lucha, la lucha pacífica no violenta con el pacifismo. Te has tenido que enfrentar aún a compañeros tuyos que en aquella época pues eran hermanos tuyos de lucha en los caminos de la lucha armada, que no entendían al principio tus métodos. ¿Cómo tú lo explicabas y cómo te has sentido durante todo este tiempo? Bueno, todos esos hermanos míos de lucha, a los cuales respeto mucho, pues muchos de ellos
hoy apoyan la lucha cívica no violenta para orgullo nuestro, ¿no? Y fue un camino difícil y yo sabía que era un camino difícil. Decirle a un guerrero, a un guerrillero, mira, deja el fusil. Deja el fusil y vamos a enfrentarnos a pecho descubierto al adversario y no solamente deja el fusil que lanza balas, sino también el propósito no es tanto vencer como convencer. Vamos a utilizar otros métodos, los cuales en otros escenarios podrían resultar... ¿Cómo influye Martin Luther King en ti? En primer lugar, el mensaje de él, el mensaje de esperanza y de perseverancia. En segundo lugar, el mensaje de conciliar a todas las fuerzas, no solamente las afectadas. Para Martin Luther King era importante que el blanco no se sintiera amenazado, sino que fuera parte del proceso del cambio, porque también se iba a beneficiar en términos de fortalecer a la nación, de fortalecer los valores humanos. Así que ese ángulo era muy importante, era la base, diría yo, por la cual me convenció a mí que él, también Gandhi, y en ese momento Lech Walesa, que que había luchado tanto en Polonia también con esos métodos, ¿no? Así me convenció que ese era el camino para ese Cuba. Era el camino. Ok, mientras esto sucedía aquí en Miami, en Cuba también se descubría la desobediencia civil como vehículo para cambiar la realidad del país. Vamos a publicidad y cuando regresemos vamos a ver parte de esa realidad que estaba sucediendo en Cuba paralelamente aquí en Miami, y del doctor Darcy Ferrer nos va a acompañar con algunas de las experiencias que él pudo vivir dentro del país cuando eso empieza a tomar lugar. Vamos a publicidad y regresamos. Nos hemos reunido para hacer una protesta pública por las violaciones de los derechos humanos aquí en Cuba y para exigir la libertad de todos los presos políticos. June 7th, 1999 marked the beginning in Havana of one of the most significant events carried out by the peaceful Cuban opposition. El doctor Bisset aquí, pues pueden ustedes ver imágenes de cómo esto empieza a transformar. Darcy, ¿cuándo tú conoces a Martin Luther King? ¿Cómo influye Martin Luther King en la lucha en Cuba y en ti en particular? Sí, cuando yo entro ya o sea, como un miembro más de los grupos de la oposición, ya había un trayecto recorrido por otros opositores que desde los años 90 empezaron ya a asumir este tipo de lucha pacífica o de método de desobediencia civil. Y en medio de mis relaciones y mi evolución o desarrollo dentro de la oposición, pues fui conociendo ya con más profundidad pues todo el legado de Martin Luther King, como decía Saúl, de Lech Walesa, Václav Havel y eso lo representa, yo creo que de una manera muy particular Bisset dentro de Cuba. Después otros han asumido pues ese proyecto, ¿no? Era quien más se identificaba, o sea, quien más las personas identificaban con el método de desobediencia civil siempre fue a Bisset, porque era una persona pues que fue quien más los aplicó. Tamarindo 34 fue un parteaguas, ¿eh, Ramón? Sí. Tamarindo 34, para beneficio de los televidentes, Bisset hace pues básicamente un plantón, para llamarle de alguna manera, en una casa que estaba en Tamarindo 34, y ahí empieza pues a protestar en contra de la realidad, y eso, o sea, va por todo el mundo lo que estaba sucediendo allí. Rompió los patrones. Los patrones de cómo se manejaba la oposición hasta ese momento. Exactamente, rompió los patrones, se indicó un camino de proactivismo, que hasta ese momento no era así, era la denuncia, era otro tipo de dinámica de los planteamientos teóricos, pero en este caso de proactivismo, y además lo hacía en una manera donde el supuesto daño que se hiciera se lo hacían a ellos mismos, no a más nadie. Así que sentó las bases para una serie de otras dinámicas que vendrían después. Yo también, por ejemplo, tengo el recuerdo que estando en cuarto año de medicina, tenía que hacer una rotación en el Hospital Materno Infantil Hija de Galicia, que era donde Bisset pues estuvo de médico, ahí de especialista de medicina interna, esta era su plantilla de trabajo. Y él ahí pues hizo una protesta con respecto en contra del aborto. Y no fue haciendo una carta, él
cogió un bulto de proclamas, llegó al hospital donde trabajaba como médico y empezó a repartir proclamas y ahí se formó el desastre con él. Pero eso también marcaba un impacto en la población, en las autoridades. Y recuerdo que... Además estuvo fuera, entraron, le dieron golpe cuando estaba fuera, le casi cayeron a siempre golpe, incluyen las golpizas, este tipo de actividades. Recuerdo también que en su casa, en el balcón de su casa, llegó y viró la bandera al revés como un modo de protesta también, y aquello fue pues otro evento de este tipo. Aquí básicamente suceden, y cómo empieza, y una de las cosas que quisiera para beneficio de los televidentes que están mirando, o sea, no se puede hablar del movimiento de desobediencia civil aquí en Miami sin hablar de Ariel Hidalgo. Fue uno de los primeros que empezó también, no solamente a hacerlo, sino a practicarlo de una manera muy individual, pero cuando se masifica es cuando tú, Ramón, y Basulto empiezan precisamente activamente a retar a las autoridades cubanas, y esto se manifiesta con tu intención de entrar en Cuba, algo que mucha gente no entendía en ese momento, porque básicamente, y aún todavía para muchos cubanos, cuando le dicen regresar a Cuba, no, ya no tengo nada que hacer, yo hago la lucha desde Miami. Tú planteas algo que era inédito en la década de los 90. Si tenemos que luchar, tenemos que correr la misma suerte que los que están dentro, y esto cambia la dinámica de lucha aquí en el exterior. Cuéntame. Sí, nosotros comenzamos, de hecho, la dinámica de protesta de desobediencia civil acá en las calles de Miami cuando Clinton cambia la política de inmigración para pies secos, pies mojados. Yo planteo en la Brigada 2506, en una reunión que estábamos todos, la desobediencia civil pacífica, no violenta, comienzan ahí los plantones en el medio de la calle, el sit-in que le llaman. Comenzamos una serie de dinámicas que tuvo un impacto por, creo que fue por como un mes. Como que me acuerdo, y perdona que te interrumpa, que una de las imágenes que a mí se me olvida, al principio habían algunos líderes tradicionales que estaban, no solamente no querían participar, sino que estaban en contra. Pero la dinámica de la calle fue aumentando. Y una de las imágenes que yo recuerdo de esto es Jorge Mascanosa cerrando el puente de entrada a Key Biscayne con un grupo de miembros de la Fundación Nacional Cubano-Americano que al principio no habían abrazado la idea de una manera total. Sí. Muchos dirigentes lo hicieron. Recuerdo en una noche que yo planteo cerrar el expressway, el tráfico, y me dicen, pero ¿cómo vas a decir eso delante de la policía? ¿Cómo lo vas a hacer? Digo, con 5 pesetas. ¿Pero cómo? Pensaba que estaban jugando. Eso se puede hacer con 5 pesetas. No se preocupen, mañana al mediodía el tráfico va a parar en toda esta ciudad de Miami hasta tanto nos escuche el presidente. Y la cuestión era que pasamos por donde se paga el peaje, por el toll, como le llaman acá, 5 carros, nos paramos ahí, echamos la peseta para que no nos acusaran de que estábamos pasando por ahí sin pagar, cerramos el carro y nos bajamos, y lo dejamos ahí y ahí se trancó todo y el presidente terminó escuchándolo. El presidente eventualmente quiso escucharnos. Desgraciadamente, la mentalidad de algunos no quisieron que tuviera lugar la reunión y no tuvo lugar la reunión. Pero cambiaron algunas cosas. Muchas cosas cambiaron, pero otras hubieran podido cambiar que no cambiaron. Tenemos que pasar a la publicidad. Regresamos precisamente para que dársenos cuenta algunos de los proyectos que también se hacían en Cuba en ese momento, de las etapas de este proceso. Regresamos. Y Martin Luther King ha estado presente en cada una de las etapas. Regresamos. Regresamos acá. Darcy tiene anécdotas de la misma manera que aquí en Miami estaban sucediendo estas cosas, que cambian la dinámica por completo, y ojalá algunos, estoy seguro que muchos de ustedes lo recuerdan, otros ojalá que lo hubieran estado aquí para que lo hubieran vivido. Pero se cerraban las calles, se paraba el tráfico, aquello realmente era, y fueron años, no fueron meses, fueron años de actividades que después fueron decreciendo por otras cosas que en algún momento quizás podamos tener la oportunidad de analizar. Pero mientras eso estaba sucediendo en Cuba, como aquí en Cuba también, como le decíamos, empezaba a cambiar la dinámica de lucha, la cambiaba Bisset, pero muchos la seguían, y uno de los que la siguió y además pagó un precio muy caro por la desobediencia civil fue precisamente Darcy. Cuéntanos algunas de las cosas que suceden en Cuba, Darcy. Sí, mira. No era el único, ¿no?, que implementaba este tipo de métodos, pero te voy a contar de cosas que sí tenían que ver directamente conmigo. Recuerdo un 18 de marzo del 2008, estábamos en la casa y llevaba días yo pensando, bueno, ¿qué podemos hacer en solidaridad con los presos del grupo de los 75, de la Primavera Negra? Y se me ocurre invitar a varios opositores hermanos nuestros de lucha e irnos para la estación de policía
que estaba en Lawton, que ahora Aguilera, la estación de policía de Aguilera, y para allá fuimos el 18 de marzo como a las 10 de la mañana. Yo recojo el carnet de estaba Yusnay, mi esposa y eso, y como 5 o 6 personas más. Yo recojo el carnet de todos, voy para donde está el carpete y le digo, buenos días. Mire, nosotros somos opositores y hemos venido en solidaridad con nuestros hermanos los presos políticos a pasarnos el día presos aquí en los calabozos de esta estación. Aquel hombre no hallaba qué hacer en aquel momento. Aquello se formó tremendo alboroto y entonces le mandaron que parece a decir, oye, que bajo Pero ningún concepto. a ti te dieron bastante En varias ocasiones, pero este hombre me decía, pero si ustedes no han cometido ningún delito, no podemos tenerlo. Y yo le decía, mira, yo he estado aquí preso como 18 veces y nunca he cometido delito. Una raya para el tigre, no importa, llévalos para los calabozos. Pero bueno, esto era así más o menos de las cosas, porque con eso pues uno presionaba duro. Claro que sí. También cuando se enferma Fidel Castro abruptamente en el 2006, yo sentía que había que ir a otro nivel dentro del desafío nuestro a las autoridades del régimen, y se me ocurre, inspirado igual en Martin Luther King principalmente, llamar a la gente a hacer una marcha en el Parque Villalón, que está en el Vedado, o sea, en calzada entre C y D. Y porque la desobediencia civil lleva mucha estrategia, o sea, lleva mucho desgaste, porque tú tienes que tener todo muy bien alineado en busca de qué es lo que tú quieres, cómo lo vas a hacer. Y a mí se me ocurre que el día 10 de diciembre, por la connotación que tiene el Día Internacional de los Derechos Humanos, diéramos una vuelta en el parque en silencio, sin proclamas y sin carteles, porque tú la haces gritando y la seguridad del Estado te pone ahí varias gente vestidos de civil, como que son opositores, gritando maten a los niños, por ejemplo. Claro. O un cartel con falta de ortografía y con cosas que después les sirva a ellos para encauzarte. Entonces yo le decía a la gente, bueno, nos vamos para allá, damos la vuelta en silencio y sin consignas. Pero ¿cuál es la estrategia? Avisarlo un mes antes, porque ahí es donde se les va a trabar a ellos el paraguas. Y por supuesto, todos los años del 2006, 7, 8, 9, 10, el 11, pues íbamos a este parque y lo que se armaba ahí, nos esperaban 700, 800 personas, siempre dirigidas y organizadas por la seguridad del Estado. Desde semanas antes ellos armaban tremendos operativos y les traía un gran costo político. Por ejemplo, una última cosa. El 2008, Felipe Pérez Roque, 10 de la mañana, sale avisando en una conferencia de prensa en la televisión la firma de los pactos de derechos humanos por parte del gobierno cubano. Aquello se dio con muchos bombos y platillos en el país y toda la prensa extranjera se hizo eco. Esto fue 10 de la mañana. 11 de la mañana nos estaban matando a palo a nosotros en el parque y de una manera estábamos desbaratando el impacto de aquella jugada estratégica de Felipe Pérez Roque, el ex canciller. Tengo que pasar a publicidad. Cuando regresemos vamos a continuar con esta conversación tan importante. Muchos creen que esto no cambia ni regímenes, ni cambia la realidad política de países. Eso mismo se lo decían a Gandhi en la India, se lo decían a Martin Luther King aquí en los Estados Unidos, se lo decían a Walesa en Polonia. Sin lugar a duda, nosotros hemos visto retrasados nuestros esfuerzos por la libertad de Cuba en más de lo que debíamos haber visto. Nos sucedió precisamente también en nuestra guerra de independencia. Todos los países de Latinoamérica ya habían alcanzado hacía rato su independencia y nosotros seguíamos luchando. ¿Por qué? Eso quizás sea algún día motivo también de otro programa. Pero ahora vamos a publicidad y regresamos con nuestros dos invitados. Ok, regresamos, Ramón. ¿Funciona? ¿No funciona? Sí funciona. Es el método más efectivo para luchar contra un enemigo muy bien armado, donde no hay ética, donde no hay... ¿Por qué no ha funcionado en Cuba hasta ahora? Está funcionando en Cuba. De hecho, es lo que está funcionando. El movimiento cívico, que empezó muy incipiente, cada vez crece más, ya no solamente desde el ángulo político, o sea, el movimiento disidente, sino también el ángulo cultural, por ejemplo, aún dentro de la propia nomenclatura, en los medios de prensa. Ya tú estás viendo cómo las dinámicas de cambio se están insertando y es precisamente a través del ejemplo de estas valientes mujeres y hombres que están luchando de adentro. Sí, no solo la oposición se ha ganado terreno y hoy está ahí y hay que tolerar, o sea, y hay que aceptar de que es una realidad dentro de la sociedad cubana y es
precisamente porque se lo ha ganado mediante la utilización de todos estos métodos. Si se hubieran ido, por ejemplo, a la lucha armada, suponiendo que hubiesen 10 pistolas por allá regadas, ya el régimen hubiese acribillado a todo el que hubiese intentado ser opositor. Pero también, además de las damas de blanco, que han logrado tomar las calles, y muchas otras organizaciones, la UNPACO y demás, está, por ejemplo, el movimiento rapero, que es desobediencia civil pura, o sea, es resistencia pura igual, y tampoco hay manera de acabar con ellos. Y cada vez van ampliando el espacio que le van arrebatando al régimen. Ramón, ¿cómo debemos recordar a Martin Luther King? Yo creo que es un saneador del alma de los pueblos, un inspirador, alguien que es un faro, no solamente para los negros en los Estados Unidos, sino para el resto de la humanidad. ¿Cómo lo debemos recordar? Ha dejado un legado que es universal, o sea, es un legado que hace a los seres humanos mejores y los hace pues luchar por cosas tan altruistas y con métodos tan efectivos como por ejemplo la libertad, y desde una posición de siendo libre y siendo cada vez mejor persona. Para Cuba, ¿por qué es importante esta transformación? Hay que curar el alma nacional en el proceso de ser libre. No es solamente acabar con la dictadura de los Castro, es reconstituir el ánimo, la energía, la autoestima del cubano que ha sido ¿Cómo mermada. cambias tú cuando dejas la lucha armada y te conviertes en la desobediencia civil? Tú como ser humano, ¿qué cambia en ti? Yo creo que la lucha cívica no violenta te ayuda a cambiar en muchísimas cosas. En primer lugar, te ayuda a valorar más a la persona humana en el contexto de la lucha. Te da más fuerza anímica y moral y ética para estar dispuesto a algo que tú nos has enseñado a nosotros. Estoy dispuesto a morir, pero no estoy dispuesto a matar por la libertad de mi país. Palabras preciosas. Muchísimas gracias, Darcy. Muchísimas gracias a Ramón. Hoy es un día, sin lugar a duda, para todos aprender. Como decía Ramón, más que los cambios políticos, y esto lo han dicho innumerables personas, lo que tenemos que buscar es cómo nosotros cambiamos como seres humanos. Hasta que nosotros como seres humanos no cambiemos, en Cuba no va a cambiar la realidad. Si no hemos podido cambiar nuestra realidad política en el país desde hace tanto tiempo, es porque nosotros como seres humanos todavía no hemos hecho esa transformación que habla la iglesia, que hablan líderes espirituales, que hablan líderes políticos. El cambio empieza en mí. Y mientras los cambios no empiecen en cada uno de nosotros, pues no importa que cambie la realidad política de un país o de otro, nosotros seguiremos siendo esclavos. La libertad solamente se consigue a través de la transformación individual. Ojalá que nosotros podamos hacerlo, porque si somos libres nosotros, no importa dónde estemos, logramos nuestro objetivo. Muchísimas gracias, Darcy, porque tú pagaste un precio muy alto en Cuba precisamente por ser un hombre libre, por vivir en libertad, y lo has seguido haciendo aquí en los